Sobre todo más se alquilaban también en los videoclubs, esta que estamos escuchando, maravillosa banda sonora de Los Goonies, película emblemática de los 80. Y ya está con nosotros para hablar de una de esas películas documentales que hoy recomendamos, porque para aquellos nostálgicos, y además no solamente nostálgicos, sino personas que donde se recrea una época que ya no existe y que progresivamente se fue perdiendo, la época de los videoclubs y de los VHS, está con nosotros José Fernández, director y también guionista de la película Rebobinando. Buenas tardes, José Fernández. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que este vídeo tuyo, por llamarlo vídeo, pero no es un vídeo porque ya la época de los vídeos, sí. Pero por seguir el lenguaje de la nostalgia, pues recrea una época y sobre todo una adicción de coleccionismo, porque la verdad que viendo esta película a veces incluso picaba el gusanillo de recuperar esas películas que se nombran en este documental, en esta película. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta película para una generación, sobre todo para de los 80 sí, pero sobre todo vista a lo mejor para muchos adolescentes de hoy que les queda esto como el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, como algo un poco lejano, sí, la verdad es que, bueno, yo desde pequeño recuerdo estar siempre entre cintas de VHS, tanto en casa como en los videoclubs, iba muy habitualmente y bueno, el paso de los años ha hecho que, bueno, se haya ido perdiendo ese formato analógico y esa especie de ritual que era todo aquello que conllevaba, bueno, el acudir al videoclub para elegir películas y verlas en casa con la familia y demás. Entonces, bueno, quería hacer un poco un ejercicio de nostalgia para los que vivieron aquella época y también un pequeño ejercicio de descubrimiento para las generaciones que, bueno, que a lo mejor no lo pudieron vivir de manera tan intensa y pudiesen ver un poco, bueno, pues lo que significaba todo lo que envolvía el videoclub. Además también con protagonistas de la época, como por ejemplo fueron toda la etapa de Mariano Suárez, al que a mí me llamó la atención que como homenaje se le llama el Billy Wilder español, que es una cosa que me gustó mucho esa comparación, porque sí, es verdad que con muchísimos menos medios que con los que contaba Billy Wilder, pero me gustó mucho esa comparación. Le tienes también como... Sirve un poco de homenaje, ¿no?, a esas películas. Sí, la verdad es que, bueno, inicialmente la idea principal de lo que al final acabó siendo Rebobinando era hacer un documental sobre toda la carrera de Mariano Ozores, ¿no? Lo que pasa es que al final, bueno, no pudo ser y, bueno, fue derivando un poco hacia lo que acabó siendo este documental. Lo que pasa es que, claro, no podía dejar la oportunidad de meter, bueno, una sección para un director que no siempre ha sido o estado tan reconocido como debería, ¿no? Porque siempre su cine se ha tenido un poco menos en cuenta que otro tipo de cine, se le ha tenido menos valorado, pero bueno, creo que llevaba con casi todas sus películas, salvo en la época en la que lo desterraron precisamente a los videoclubs, pues llevaba más de 1 millón de personas al cine, ¿no? Y eso no es, nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, quería meter un poco, bueno, la sección para Mariano Ozores, que creo que la merecía perfectamente. Yo creo que quizás uno de los problemas, entre comillas, que pueda tener tu película o tu documental puede ser que es un tema tan amplio, ¿no? Y que envuelve tanta nostalgia de tanta gente de nuestra generación. Yo, por ejemplo, nacido en los 70, que viví el videoclub pues en plan súper intenso, ¿no? Es decir, el hecho de ir a alquilar una película era mágico, ¿no? Porque el hecho de poder manosear las carátulas, de poder verlas, de poder elegir entre miles de opciones algo para ver en tu casa con tu familia era lo que realmente era mágico, ¿no? Quizás en tu documental, pues
ahora mismo has explicado el porqué, ¿no? En principio que querías hacer un homenaje un poco a la figura de Mariano Sores, que yo también pienso que es una persona de cine a reivindicar, y quizás pues se echa o no sé si por falta de tiempo, por falta de metraje, se echa en falta un poquito más referencias a películas más internacionales y que quizás fueron los títulos más alquilados en esa época, ¿no? O incluso, yo recuerdo que también en esa época, yo no lo hacía, ¿no? Pero se alquilaban muchas películas de Bruce Lee, ¿no? Era como la opción B de todo el mundo. Es decir, si no está la película que quiero alquilar, pues me llevo una de karate, ¿no? Era un poco ese tipo de recuerdos que, sin haber visto tu película, yo esperaba encontrar, ¿no? Luego vi que lo basaste un poquito más en nuestro cine, ¿no? En el que nos toca más cerca. También supongo que es porque es más fácil realizarlo, ¿no? Sí, bueno, hombre, la idea también era eso, ¿no? Pues para intentar contar con las entrevistas de toda la gente con la que pude contar, pues que fuesen lo más accesibles posible, ¿no? Uh-huh. Evidentemente intenté contactar pude hablar con Luigi Cozzi y demás, ¿no? Pero para, por ejemplo, hablar con Joe Dante a lo mejor ya era un poco más complicado, ¿no? Entonces tenía que tirar un poco más por algo que me quedase un poco más a mano y que en realidad fuese más plausible, ¿no? Lo que pasa que sí, bueno, yo cuando iba a los videoclubs normalmente disfrutaba más de las películas que no son de esas, llamemos blockbusters, o las que más recuerda a todo el mundo cuando habla de los videoclubs, sino de pequeñas sorpresas que a lo mejor no esperabas encontrarte una película que te acabase significando tanto para ti y con el paso de los años se haya convertido en una de esas películas de cabecera, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar un poco también de esas películas un poco menos conocidas. Uh-huh. Hay una idea en tu documental que me gustó mucho, me hizo mucho pensar, que es la democratización del cine en el videoclub, ¿no? Uh-huh. Cómo fue posible que muchas personas pues accediéramos a muchas películas que sobre todo por la censura no llegaban a nuestros cines, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú el panorama del cine actual, ¿no? Porque ahora parece que tenemos acceso a través de la red, a través de a muchas películas, pero también el cine se ha vuelto como algo más privado, ¿no? Yo descargo una película y la veo yo solo, ¿no? No es como lo del videoclub, que se alquilaba y la veía la familia. Se ha perdido un poco ese matiz social que... Sí, esa es la parte de magia que decía, que envolvía todo lo que todo ese ritual de ir a elegir películas, pues para toda la familia, para el fin de semana, ¿no? Ahora, pues sí, hay un montón de plataformas donde ver montones de películas que llegan, bueno, a borbotones prácticamente, pero se olvidan o desaparecen también tan rápido como llegan en muchos casos. Y bueno, muchas de esas películas, pues eso, pasan sin pena ni gloria, a pesar de que hay mucha más, digamos, un catálogo mucho más mayor, ¿no? Mucho mayor para poder elegir, pero claro, creo que tienen en contraprestación el problema de no tener eso que hablábamos de las carátulas y demás, ¿no? Que muchas veces pues hacían que nos decidiésemos a alquilar una película que tenía una pinta increíble y luego no tenía nada que ver con lo que veíamos en la carátula, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas, yo creo que el formato físico sigue siendo superior al digital en ese aspecto, porque, bueno, para mí, a lo mejor es que soy yo un poco más de otra época o algo, ¿no? Pero no existía el tráiler, no existía el tráiler que existe ahora, y podemos ver de qué va la película, ¿no? Hay el factor sorpresa que hablabas en tu documental, que eso también lo hacía más interesante, ¿no? El alquilar una película. Que es curioso, claro. El tema de los carteles, que es un tema que se ha perdido totalmente. Hoy ya no se cuida eso, porque evidentemente, como ahora ya hay una plataforma donde pones el play, pero antes se cuidaba el tema de las carátulas, que hay uno de los invitados de tu película tiene todo un arsenal de películas detrás, sobre todo que están muy cotizadas, y tiene razón él, que por ejemplo hoy tú quieres comprar una edición VHS de alguna de las películas de la Canon y las consigues por 50, 80 o 90 euros, porque están cotizadas, porque eran joyas auténticas de videoclub, independientemente luego si se ven mal o se ven peor por el paso de los años, pero ya solamente tener el formato físico de películas como Los Vingueros, por ejemplo, o de películas como Top Secret en VHS, o la primera edición de Los Goonies, por ejemplo, en VHS, pues eso te sale bastante caro, porque por eso lo consideramos como
como joyas de una época, ¿no? Sí, sí, claro. Está claro que, bueno, además, para mucha gente, bueno, sigue teniendo un poco más de valor ver la película con todo ese ruido de la imagen del VHS y demás, que, bueno, con los rescalados de alta definición y demás. Pero bueno, yo creo que es algo que no se puede conseguir de otra manera, ¿no? Yo creo que si me pongo a ver una película ahora de las que tengo tanto en la colección de películas en DVD o en Blu-ray y las tengo también en VHS, prefiero verlas en VHS por muy bien que se vean ahora, porque, no sé, sigo disfrutando más hasta de los trailers que nos metían al principio, vamos. Fue muy complicado, José, contar con, por ejemplo, yo creo que uno de los más complicados, a lo mejor, me imagino, tuvo que ser Andrés Pajares, contar con su colaboración para la película. Bueno, fue complicado hasta conseguir contactar con él. En cuanto contacté con él, la verdad es que fueron todo facilidades. Fue una persona increíblemente amable, increíblemente divertida, como podíamos ver en las películas. Y a pesar de que estaba recién operado y estaba fastidiado, estaba en recuperación, pues tuvo el humor suficiente como para concederme la entrevista y estar, bueno, una tarde rescatando anécdotas y curiosidades de muchas películas, que la verdad que fue una pasada. Sí, la verdad que fue una de las personas que más ilusión me hizo conocer, porque yo de niño las primeras películas que empezaba a coleccionar precisamente eran las suyas con Esteso y con Ozores y demás. Así que bueno, fue una pasada. Manuel, ¿qué te parece a ti? Sí, a mí lo que iba a decir es que me sorprendió bastante más el que pudieras encontrar a actrices, ¿no?, que participaron en esas películas, tanto de Pajares como de serie B, ¿no?, que están totalmente olvidadas, ¿no? Cuando ponían las fotos, de repente de una escena decía, ay, mira quién es, pero no conocía el nombre ni nada. No sé cómo te fue de complicado encontrar a esas personas, ¿no?, que prácticamente nadie se acuerda, ¿no?, a no ser en algún festival de cine de culto y eso, que no, donde sí se premia su labor. Sí, es cierto. La verdad es que, bueno, en el caso de Lon Fleming, por ejemplo, Sandra Alberti o bueno, incluso Jenny Yada, que también aparecía en muchas de estas películas con Mariano Ozores, se les tiene bastante olvidadas, a no ser que sea para rescatar algún tipo de esto de películas de culto, como, bueno, La noche del terror ciego y demás, ¿no?, que son algunas de las películas donde, por ejemplo, Lon Fleming más papel tuvo y más se recuerda. Pero bueno, yo creo que también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Intentar rescatar a gente que hizo, bueno, para bien o para mal, digamos, quiero decir, vamos a ver, quiero decir, que consiguió hacer unas películas que, a pesar de no haber tenido todo el recorrido que se supone que debería tener una película normal, ha conseguido pasar o perdurar con el paso de los años a través de generaciones, independientemente de estar hechas con más o menos dinero, ¿no? Entonces, creo que era justo también rescatar a alguna de estas actrices, porque, bueno, creo que lo merecían también. Sí, que contaba anécdotas muy interesantes, como lo de caerse. Sí, no, la verdad es que muchos de esos rodajes estaban hechos un poco, pues, de aquella manera, y la verdad que tenía bastante mérito intentar sacar adelante muchas de aquellas escenas, y sin dobles y sin nada, muchas veces. La verdad que sí. Yo creo, a mí me hizo mucha gracia encontrarme con una película que yo en su día vi en el cine, que es La Grieta, que la nombran en tu película, y me hizo mucha gracia encontrarme con esa película, porque yo me acuerdo que fui con mis amigos del instituto pensando, es decir, llegamos al cine, lo típico, en multicines había 6, 7 películas, y nos fijamos solo en los carteles, ¿no?, como si fuese un videoclub, y elegimos esta película pensando incluso en que era una producción americana. Tenía muy buen cartel. Pero entramos, me acuerdo que entramos al cine y empiezan a salir los títulos de crédito, y claro, todos nombres españoles, ya, no, yo confieso que nos entró la risa, ¿no?, pues, a ver, ¿dónde nos hemos metido, no? Y luego, pues, se notaba mucho la carencia de recursos. Yo me acuerdo incluso ver algún extraterrestre pequeñito rodando de un lado a otro con ruedas, como que alguien lo estaba empujando de un lado y llegaba hasta el otro. Y me hizo mucha gracia encontrarme en tu película con esta referencia, porque es la típica película de videoclub, pero que por cualquier razón me la encontré en el cine, y uno se aventuraba a ver ese tipo de películas simplemente por ver su cartel, ¿no? Yo creo que hoy en día la gente va
mucho más informada al cine, es decir, te llenas de opiniones de las redes sociales o de revistas de cine y ya vas con opiniones un poco creadas antes de ver la película, aparte de los trailers que te cuentan la mitad de la peli. Yo creo que en los años 80 los trailers eran más como los teasers de ahora, ¿no? Eran un par de imágenes, simplemente nos enseñaban un poco el tono y ya paraban ahí. Y yo creo que uno iba con más frescura, ¿no? Y con más inocencia a ver este tipo de películas. Pero la verdad que me hizo mucha gracia encontrarme con La Grieta. Sí, la verdad que Piquer Simón, bueno, era un director, bueno, especialista en hacer producciones que tuviesen bueno, mucho aspecto de ser, bueno, norteamericanas o británicas o así, ¿no? Pues más, tener más pinta de ser extranjeras que de aquí. Y la verdad es que, bueno, a lo mejor muchas veces pues tuvo que sufrir las consecuencias de intentar hacer ese tipo de rodajes con un presupuesto mucho más limitado del que debería ser, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a pesar de todo, yo creo que siempre consiguió salir airoso o bastante airoso de aquellas producciones y, bueno, no en vano se ha convertido en otro director, bueno, de culto para un montón de gente, ¿no? Lo contaba Emilio Linder en el documental y nos contaba así cómo aprovechaba todo tipo de recursos y de cartones y demás para hacer que cualquier decorado de mentira pareciese un submarino o lo que fuese, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que hay cosas que siempre se escapan y siempre, bueno, se nota un poquitín el truco. Sí, de hecho, la mayor parte del reparto, estoy mirándolo ahora en internet, la mayor parte del reparto era de fuera, no era español. Sí, muchas de estas películas, como se rodaban en régimen de coproducción, pues se veían también obligados a compartir actores y parte del equipo técnico y demás, pero bueno, en películas como esta, por ejemplo, podríamos ver incluso a Pocholo, ¿no? Pocholo, o sea sí. que tenían su cosa también. Pero sí, ahora la verdad es que ya todo el mundo sabemos un poco por cuando vamos a ver algo lo que vamos a ver, si no es de una manera es por otra y sí, se ha perdido toda esa inocencia, yo creo que había, porque bueno, íbamos un poco a lo loco y a lo que saliese y ahora la verdad es que en unas ocasiones porque no nos atrevemos, digamos, a ver películas sin saber de lo que trata muchas veces o otras porque directamente tanto las plataformas como distribuidoras o lo que sea a veces casi te obligan a ver determinado tipo de películas, ¿no? Pero bueno. Es verdad, es lo que ya lo comentaron antes, el factor sorpresa, porque, por ejemplo, antes, cómo engañaban a veces al espectador, porque ponían Psicosis 2, había una carátula que yo recuerdo que ahora tengo, y no tenía nada que ver con Psicosis 2, era otra película que se llamaba Pesadilla, ¿no? que de uno que cuchillaba una moto con un casco negro, y le llamaron Psicosis 2, igual que otra también italiana que le llamaron Tiburón 3, y no era nada no era ninguna la secuela, que luego era Tiburón 3D. Las secuelas a veces engañaban mucho, las carátulas engañaban mucho a la hora de... Y claro, tú veías aquella carátula maravillosa de Tiburón 3, de aquella película italiana, y decía, esto tiene que ser un peliculón. Y después era pésima en todos los aspectos. Y aparte que te ven engañado, ¿no? Sí, no, en muchos casos las carátulas te engañaban y otras veces los distribuidores directamente, porque en el caso sí de Tiburón, por ejemplo... si no recuerdo mal, bueno, ese Tiburón 3 de Castellari obligó, bueno, se estrenó aquí en España, fue José Frade, creo, el que lo distribuyó y al estrenarla en cines con ese nombre obligó a que la propia secuela original tuviese otro nombre, no pudiese ser Tiburón 3, tenía que ser Tiburón 3 y una coletilla, no recuerdo cómo era, ¿no? Y eso pasaba con muchas películas, la verdad es que a veces se estrenaban antes las secuelas casi que las películas originales y bueno, eso es todo un submundo también donde hay muchísimo que rascar y eso casi se merecería también un documental propio, todas las trampas y todo lo que nos engañaron los distribuidores, la verdad que sí. Así como también películas que se editaban solo para el videoclub, es decir, que ni siquiera pasaban por el cine, por la cartelera, sino que iban directamente próximo estreno en su videoclub, que a veces anunciaban. Era en el caso de Telefilm, por ejemplo, como... por seguir con lo de Psicosis 4, que era la infancia de Norman Bates, que luego se copiaría la serie actual esta de Motel Bates. Pues esa película del año 94 salió solo para los videoclubs, por ejemplo. Sí. Y como esas muchas, ¿no? Sí. Yo creo que esta es un aspecto que se podría comparar ahora a esto, a todas las películas que se distribuyen en todas las plataformas de vídeo on demanda y
porque bueno, muchas veces pues son películas hechas para televisión o a lo mejor poco más que mediometrajes alargados, con cosas así que antes sí se estrenarían directamente en los videoclubs, como bueno, pues por ejemplo se habla en el documental de obras de teatro, de Pajares y demás, ¿no? Que también se estrenaban directamente ahí, a veces como si fuesen películas, las disimulaban para que pareciesen películas y bueno, sí, lo mismo. Yo creo que es una referencia que puede tener bastante similitud con lo que podemos ver ahora. Pero sí, más o menos yo creo que es de lo poco que queda que se parezca o comparta un poco del espíritu ese del videoclub. Y siguen abiertos de los dos videoclubs que se ven que sean enormes en la película, siguen todavía, porque la película de Rebobinando está rodada en el año 2017, han pasado 2 años, me imagino que todavía seguirán abiertos estos que aparecen en el... Sí, estos que aparecen todavía siguen aguantando. La verdad es que tiene muchísimo mérito porque, bueno, tal como están las cosas ahora y lo poco que se mueve, digamos, el formato físico y simplemente lo que es el alquiler, ¿no? Porque mucha gente pasa por un videoclub y piensa que ni siquiera existen ya, o algunos hasta se preguntan, pero esto, ¿quién va a venir aquí a estas alturas de la vida, no? Entonces, sí, la verdad que tiene bastante mérito. Por desgracia, varios que también había en la ciudad fueron desapareciendo y ahora ya son si no son los 2 últimos, deben ser ya de los 2 o 3 últimos que quedan en Gijón. Es una pena. Pero bueno. ¿Tienes algún otro proyecto que esté pendiente de estreno, en plan corto o en plan documental, como ha sido este caso? Sí, lo que ocurre es que, bueno, no tiene demasiado que ver ahora mismo con el mundo de los videoclubs. Habla sobre un asesinato que hubo en Gijón a uno de los personajes más famosos de aquí de Gijón de los años 60 y 70, que sigue sin resolver, ¿no? Un famoso transformista que, bueno, en pleno franquismo significó, bueno, fue todo un pionero para ese estilo de vida, ¿no? Y esa condición sexual, y fue asesinado a finales de los 70 sin que se haya conseguido encontrar al asesino, ¿no? Y ese, bueno, en principio es el próximo documental. Y otro que ya tiene un poco más que ver, que habla, bueno, es una especie de rescate arqueológico, porque 2 de los personajes más importantes del género fantástico español, Paul Naschy y Amando de Osorio, hicieron unas entrevistas en 1993 hablando sobre, bueno, todo el cine fantástico y demás, que estaban desaparecidas, no se podían encontrar en ningún sitio, y por suerte me las han ofrecido, me las han dado para bueno, sacar un pequeño documental de una media hora de duración que se podrá ver, bueno, próximamente. Y sí, bueno, tiene la importancia de todo este documento histórico, ¿no? Es el que se titula Relatos del Fantástico, ¿verdad? Eso es, sí. Muy bien. En los próximos meses se podrá ver. Hay una parte en el documental que habla sobre las anécdotas, ¿no? de los videoclubs, que también eso ha dejado de existir, ¿no? Esos videoclubs o esos señores que llegaban y le habían puesto 3 en 1 al vídeo, o algunos CDs que lo habían lavado con un estropajo, ¿no? Esas cosas van desapareciendo también porque desaparece, ¿no? Este tipo de establecimientos. Recordaba el de mi pueblo, pues ahora es la mitad, o han hecho ahí un gimnasio y una venta de suplementos dietéticos, y hay una sección, una estantería para alquilar, pero bueno, una cosa que yo creo que por afición del dueño y lo sigue manteniendo, poco se ha reciclado el negocio. Pero es curioso todas esas anécdotas que si no existiese tu documental, pues a lo mejor se hubiesen perdido, ¿no? Y son bastante simpáticas, ¿no? Sí. Por ejemplo, me hablaba también, bueno, el primer videoclub que se abrió en España, Video Instant, en Barcelona, en 1980, bueno, se menciona en el documental, y para un libro que sale en los próximos meses también sobre el documental, se hace una entrevista a Aurora de Pares, que es la hija de los dueños que la abrieron en un principio, y nos cuenta también una anécdota muy graciosa, que es que había un señor que iba habitualmente al videoclub con un libro muy gordo en la mano, ¿no? Y no sabían por qué llevaba siempre ese libro.
Al final lo que pasaba era que llevaba ese libro para abrir las carátulas de las cintas, meter una cinta dentro y marcharse con ella para casa. Hasta que consiguieron dar con la trampa, sí, les volvió locos, la verdad. Pero la verdad que la gente se lo curraba bastante también para conseguir películas. Y que movería bastante dinero, ¿no? Porque claro, es que es una industria bastante, un negocio bastante floreciente en esa época, claro. ¿no? Y no solamente cerraron todas las productoras para cine de videoclub, sino todos esos establecimientos pues que movían tanto dinero, ¿no? Lo que costaba alquilar una película y lo que tardaban o la lista de espera para alquilar otra, ¿no? Eso le daba también su punto, ¿no? Sí, no, la verdad es que ahora lo piensas y parece una cosa un poco... arcaica, sí. Sí, la verdad es que sí. Y no fue hace pero mucho. Sí. Sí, es una que envejece muy pronto, porque hoy, así como del beta al VHS, pero sin embargo del VHS a los formatos, parece que ahora hablar del VHS parece que es hablar de prehistoria, porque no... Igual que de las cintas, ¿no? de cassette, que también es otra de las... Y para terminar, ¿sigues teniendo, José, mucho coleccionismo de VHS? ¿Eres de estos como yo, que por ejemplo no caben ya en la habitación? Sí. Más sí. carátulas. Sí, la verdad. Solo carátulas. Es que... La verdad es que sí, ya me ha costado algún que otro disgusto con la mujer, porque, bueno, tengo un montón de películas en VHS, y hace, bueno, escasamente un par de meses, de hecho, uno de los... videoclubs que aparecen en el documental, el 85, se mudó de local, cambió a un local más grande y se deshicieron de gran parte de las películas que tenían todavía en VHS. Entonces, bueno, me las dieron a mí y serán unas 3.000 películas más o así que estuve colocando hace poco más de un mes, una cosa así. Y bueno, me costó un par de días de morros en casa, pero bueno, ya tengo ahí un montón de joyas que lo compensan, vamos, con creces. Así que bueno, sí, soy de los que todavía siguen para colocar almacenando. 3.000 VHS en una casa, alguien tiene que salir pues, para que... sí, bueno, estos están en un trastero. O las cintas o tú, ¿eh? Sí, no, me parece a mí que lo tengo complicado, sí. Pero bueno. Y de entre las joyas que tienes en VHS, ¿cuál destacarías como decir, esto es una joya que sé que valdría mucho dinero venderla? Bueno, de estas, por ejemplo, he encontrado ediciones así raras. La primera edición del Baile de los Vampiros, que era una que yo en su día no había conseguido, o las dos de Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, en primeras ediciones, cosas así, que bueno, que si te pones a buscar ahora, por ejemplo, en páginas de colecciones y demás, están muy valoradas, ¿no? Y luego ya sobre todo películas así ignotas, muy raras que, bueno, no se hayan visto prácticamente o hayas visto de pequeño, como por ejemplo toda la colección de G.I. Joe y He-Man y todo esto, ¿no? La verdad que, o unas que había que eran de unos cazafantasmas, que son los cazafantasmas originales, ¿no? Los que dieron lugar a tanto la película como la serie de animación aquella con el mono y demás. Eran, o sea, cosas muy raras que vamos, son las que más valoro por lo que llegaron incluso a significar para mí cuando las alquilaba de pequeño. Exacto, que a veces, yo recuerdo también cuando un videoclub, por ejemplo, cerraba, Sí. pues luego vendían las películas, y yo ahí, es verdad que después fue donde más conseguí películas, porque las vendían a lo mejor a un precio emblemático, porque ya iban a cerrar el negocio para eliminar mercancía, ponían el videoclub en venta, y ahí, bueno, se fue asaltar los videoclubes, lo que hacíamos los aficionados, y llevar todo lo que pudiésemos, ¿no? Sí, la verdad es que eso eran asaltos que, vamos, reíros de los asalto al distrito 3, a la comisaría del distrito 13 de Carpentes. Pues, José, muchas gracias por estar con nosotros hablando, que recomendamos este documental, que lo pueden encontrar en formato DVD, rebobinando, y yo creo que pueden pasar un rato, sobre todo, muy nostálgico, pero a la vez también muy, muy grato, porque en definitiva nos recuerdan años felices, ¿no? Donde ir a un videoclub era como dice José Luis Carlos, una vía de repuesto, ¿no? Que te ponías en la película a la hora que quisieras y cuando quisieras, sin anuncios, y que eso te daba pues la alegría del día prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer, la verdad.
El cine es arte. Acción, amor, aventura, misterio. Pero también una industria donde te lo juegas todo. Balboa Film solo hace películas en color. Otro déjaselo a tu amigo Woody Allen. La mejor película de José Luis García, nominada a un Oscar. Va a ser nuestra mejor película. Sesión continua.